entrando ya un poco en materia, claro, como muy bien has dicho, tuvimos la fortuna de recibir. Es decir, de alguna forma, bueno, primero de todo, pues claro, en Occidente es algo muy reciente, ¿no? Que se ha ido introduciendo a lo largo de los años, pero pues esto, sobre todo pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, hay algo también importante, ¿no? Que el hinduismo no tiene una iglesia, no tiene un dogma, ¿no? Y esto parece como que, por un lado, pues para los occidentales, que justamente venimos del credo, ¿no? Del credo apostólico, en fin, todo esto, ¿no? En general, sí. Luego están los protestantes, bueno, pero sin hacer ahora una distinción muy, muy profunda, o sea, muy afinada, pues esto, ¿no? Tenemos un credo. En cambio, en el hinduismo lo que se transmite es todo un corpus de sabiduría y esto en sí ya rompe los esquemas totalmente de nuestra concepción del mundo y de Dios en sí. Sí. Sí, yo siempre explico que si uno pretende entender el hinduismo como una religión, tiene problemas, o sea, se presta a confusiones muy grandes, porque en realidad no es una religión. Yo creo que ya hablé un poco de la historia, de cómo, de dónde venía el nombre, pero lo que hay que entender fundamentalmente es que es una familia de religiones que han sido agrupadas bajo un nombre. Para nosotros tenemos el Vaishnavismo, el Shaivismo, el Shaktismo, y esas son las mayoritarias. Después hay religiones más locales, y todas agrupadas por muchos, porque tienen muchos elementos en común, la literatura, la liturgia, todos los procesos purificatorios como los peregrinos, tienen muchos elementos comunes. Pero en lo que es más importante, ahí es donde se diferencia, que ese es el concepto de Dios. O sea, hay distintas formas de entender la verdad o de entender a Dios. Pero en general, a lo largo de su historia, no ha habido discordia ni problemas entre entre las diferentes tradiciones religiosas. Y siempre ha habido mucha liberalidad en sus relacionamientos, en la capacidad de seguir una tradición o seguir otra. Entonces, ya eso es muy confuso para nuestra cultura, para nuestra historia religiosa, ¿no? Que es todo blanco-negro, ¿no? Quizás en las últimas décadas se ha aflojado un poco esa tensión, esa rivalidad, pero a lo largo de la historia está llena de guerras y de conflictos. Eso por un lado. Después, por otro lado, que el hinduismo no tiene un fundador, no tiene un mesías, un profeta fundador, como podemos encontrar en todas las religiones monoteístas de Occidente, incluso en el budismo, en el shaktismo, que son de India, pero que en el jainismo, pero que podemos ver como, yo dije shaktismo, perdón, en el sikhismo, quise decir, en el jainismo, que han tenido alguien que las codificó, por lo menos, ¿no? En el jainismo, por ejemplo, van a decir que no, que en realidad hay muchos otros Tirthankaras antes de Mahavira, pero quien codificó, organizó y dio origen y le dio forma a como nosotros la conocemos hoy fue Mahavira, etcétera. Entonces, el hinduismo es algo confuso para nuestros parámetros. Entonces, hay elementos que son esenciales para poder entender cuando yo me refiero al hinduismo, de qué estoy hablando, o si me relaciono con un hindú, con quién estoy hablando y de qué qué intercambio puedo tener en base a lo que yo conozco de esa persona. Es algo, el hinduismo es algo nuevo en realidad, en el Claro, sentido de que muchas veces se dice que es una de las religiones más antiguas, tal vez la más antigua, pero como hinduismo, como nosotros lo conocemos hoy, es algo nuevo. claro. Entonces hay mucho
confusión, mucha mezcla, cosas que es importante definir, es importante aclarar para poder entender realmente lo que es. Claro, hay una maraña, ¿no? O sea, uno Sí, cuando se aproxima, ¿no? Y como hemos estado diciendo en los directos anteriores, pues normalmente uno se aproxima o bien por el yoga, ¿no? O bien, o sea, la práctica de yoga, sobre Hatha Yoga, sobre todo entendida. Luego, si no, se aproxima a través del Tantra, que es algo también que se ha dado mucho a conocer, ¿no? Pues a través de Osho, en fin, ¿no? O sea, llegando pues esto, ¿no? Como a inundar, digamos, el concepto de lo que es la tradición hindú. Y luego, si no, a través del Vedanta, quien tiene más una orientación pues, más estudiosa o más filosófica, metafísica, ¿no? Entonces, normalmente son, o sea, como que nos encasillamos en Occidente pues a través de estas tres vías, ¿no? Pero una vez uno empieza pues a sobrepasar, digamos, lo que es la superficie y empieza a profundizar, se da cuenta de la cantidad, ¿no? De esto, una maraña de conceptos, de gente estrafalaria. Unos son sadhus y los ves, pues, esto, ¿no? Como con harapos y gente que parece que sean extraterrestres. Luego otro se encuentra, pues, con ritos, ¿no? Hasta no me acuerdo cuándo fue cuando digamos, se eliminó, ¿no? El rito del sati o de la sati, ¿no? Porque es una diosa, ¿no? Es decir, ¿no? Es sí, decir, y claro, eso fue en el siglo XIX, ajá, pero se siguió practicando durante mucho tiempo. Es exacto, algo que está terminantemente prohibido, pero también hay, qué sé yo, las castas están prohibidas y claro. siguen existiendo y muchas otras cosas por el estilo, ¿no? Claro, entonces uno, ¿no? Es como que entra de golpe en un mundo que es conceptualmente la antítesis, yo me atrevería a decir, de lo que es Occidente, ¿no? Y a todo esto quise decir dos cosas, ¿no? Por un lado decía Friedrich Hegel, el filósofo, ¿no? Decía que Oriente nunca se despertaría de su eterno sueño, ¿no? De alguna forma, pues, aludiendo al hecho de que, bueno, Hegel argumentaba que en India y en Oriente pues no ha habido nunca filosofía, ¿no? Porque, en cuentas, pues siempre ha estado ligado a la cuestión religiosa, en fin, ¿no? De Dios, teológica, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, no ha habido nunca filosofía. Y, por otro lado, también estaba pensando pues en el principio de Apaurasheya, ¿no? Es decir, que es el principio de que es un conocimiento no humano, ¿no? Entonces es como un choque, como digo, tan civilizatorio y a la vez personal, ¿no? Porque es como que te invitan bueno, ahora entraremos con más detalle, ¿no? Pero a la renuncia, o sea, a ser sannyasin, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Cómo puede ser que yo renuncie a mi vida? O sea, ¿cómo renuncio? ¿No? Entonces ahí entramos en un colapso porque nosotros venimos justamente de una lógica que es la aristotélica, ¿no? Que la aristotélica dice que no puede haber contradicción en el principio, digamos, ordenatorio de la realidad, ¿no? Entonces, claro, esto rompe totalmente nuestros parámetros. Sí, pero fundamentalmente es falta de conocimiento. Porque si, a ver, primero Hegel entra en un grupo de estudiosos, académicos, pensadores que recién estaban entrando en contacto, ahora en los primeros contactos en el siglo XIX con Oriente, con la India, y todo estaba envuelto en una aura de misticismo extraño, exótico, y con una influencia europeísta, colonialista enorme. Entonces, mirando hacia Oriente con unas ínfulas de superioridad enormes, que ayudaban a justificar el control sobre esas tierras, ¿no? Como iba a decir, por ejemplo, Rudyard Kipling, Mm, la pesada carga del hombre blanco. mm, 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 Eh, mm. Hoy la historia está mostrando de que eso fue un momento
particular y estaba basado en el desconocimiento, en la ignorancia de la cultura china, india, japonesa, ¿no? En esas culturas tan ricas. Después, en el siglo XX, en los años 60, cuando comienza a haber un contacto más directo, no solo de los académicos o no solo de las fuerzas colonizadoras de Occidente, sino un contacto más abierto a partir de, no sé, del viaje de Vivekananda y de muchos otros gurús que vinieron a Occidente. A nivel popular comenzó Occidente a abrir los ojos a, a todo ese misticismo, siempre envuelto en un aire esotérico, místico. Muy, Y muy poco a poco, esotérico. Mm, sí, mm, y poco a poco el mundo académico ha ido profundizando más a partir de los años 70, de la década del 70, 80, y cada vez más se está revisando, se está reviendo toda esa imagen que venía siendo arrastrada desde el siglo XVIII, XIX, de una cultura incomprensible, o, mm. bueno, de acuerdo a los parámetros de Occidente, ¿no? De hecho, hoy en día hay una tendencia en la India a rechazar incluso el término hinduismo, así como se ha cambiado, por ejemplo, o se está cambiando, o se va a cambiar dentro de poco el nombre de la India como Bharat, ¿no? Se han cambiado el nombre de muchas ciudades. El hinduismo, para los hindúes hoy en día, el hinduismo es Sanatan Dharma. No, no, no están, nos siguen aceptando tan sumisamente el nombre de hindú, porque es un nombre foráneo, es un nombre impuesto por fuerzas externas, por pueblos que han entrado por la fuerza, se han impuesto por la fuerza a lo largo de miles de años. Entonces, hoy en día se está revisando tanto desde afuera como desde adentro esta imagen tan confusa de lo que es el hinduismo. Y bueno, yo he tratado de seguir un poco en esa corriente, en esa línea, no desde un punto de vista sectario, fanático, como miembro de una religión, sino también académicamente. Yo hice mi licenciatura en estudios orientales en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, después de haber estado 10 años en el templo. Wow. Y vi que hacía falta entrar o presentar un enfoque más académico de una cultura que es muy rica, que o sea, los Hare Krishna no son simplemente unos peladitos cantando por las calles, no. Entonces, yo sentí que eso era necesario, y muchos otros devotos, o sea, un poco también yo me inspiré en otros devotos, maestros que retomaron sus estudios universitarios, hicieron doctorados en sánscrito, en teología, y estaban fomentando que los miembros de la institución también lo hicieran. Hoy en día hay muchos colegios, institutos en los que se presenta nuestra filosofía, que es muy profunda y es muy rica, hay conceptos que son fundamentales en el pensamiento de la humanidad, no solamente del hinduismo, sino en el pensamiento de la humanidad. Entonces, no, por ejemplo, si uno, la vez pasada hablábamos un poco de los darshanas, si uno analiza el Nyaya o el Vaisheshika, o sea, tiene, es un sistema de pensamientos, de
hermenéutica, de diferentes ramas de la filosofía que son fundamentales. En la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires se enseña el hinduismo no tan profundamente, pero sí seriamente. Ujú. Y en la escuela en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, donde yo hice mi licenciatura, hay varias materias que son relativas al hinduismo, entre otras tradiciones orientales, ¿no? Yo ahí tuve la posibilidad de estudiar budismo, shintoísmo, taoísmo, Mm. diferentes religiones orientales, y, y ves un poco la conexión, la relación que hay entre todas, y ves también las diferencias. Y no es algo tan simple como se presenta normalmente, así, no sé, en la cultura popular, que bueno, no, sí, los hindúes, los gurús El buen y la karma, vaca sagrada y todo ese tipo de el, buen- el- estereotipos. el buen karma y el mal karma, ¿no? También. Claro. Mm. Bueno, bueno, sí, sin duda es un tema muy, muy profundo. Yo estaba pensando pues justamente en algo que uno así de entrada, como muy bien dices, lo ve todo como muy genérico, ¿no? O sea, como todo, pues, como si dijeran, en India en concreto, pues como si todas las religiones que agrupan el hinduismo, pues, estuvieran diciendo lo mismo y estuvieran apuntando hacia lo mismo y de la misma forma, ¿no? Y es curioso porque, igual que el yoga, ¿no? O sea, uno, pues, normalmente cuando se aproxima al yoga desde el desconocimiento, es decir, no siguiendo una tradición, digamos, de iniciación o de transmisión de sabiduría, pues, como digo, pues uno cuando se aproxima, aunque sea solo a través, digamos, de lo que va viendo, o sea, es decir, de las imágenes que uno se puede ir haciendo de lo que es el yoga, pues todavía hoy día llegan alumnas y alumnos a mis clases que creen o se pensaban que sería pues dormir, o sea, algo así como tumbarse y estar en una posición, digamos, sin hacer prácticamente nada, como a oscuras, en una, digamos, como a tu rollo, para decirlo así rápido, ¿no? Y, y como digo, cuando uno pues profundiza y ve pues esto, ¿no? Que en realidad hay muchísimos matices, cada matiz más te lleva a otro matiz con más profundidad, con lo cual es inacabable. Y a la vez también estaba pensando en que, no sé si tienes tú esta sensación, yo personalmente pues llevo muchísimos años estudiando, leyendo, acudiendo pues a maestros, acudiendo a maestras, acudiendo pues digamos a todo un corpus de conocimiento, no solo hinduista, sino pues incluso pues dentro de lo que es la tradición cristiana o en fin, ¿no? Claro. Y, y voy percibiendo que en India, a ver si es muy loco lo que voy a decir, pero que en India es como que toda la metafísica posible que el ser humano puede concebir ha estado concebida allí, como matriz, ¿eh? Es decir, como una matriz en la que, bueno, evidentemente, pues uno podría pensar, bueno, pues a partir de aquí, ¿no? Siguiendo con el Sanatana Dharma, y no incluso nos podríamos ir más allá con la cuestión de la hiperbórica, bueno, en fin, ¿no? Esto ya nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero solo pensando esto, ¿no? En términos como abstractos, metafísicos, uno piensa, wow, es que de aquí, o sea, aquí se está planteando algo muy profundo que, como decíamos, es apauresceia, no puede ser de otra forma. No tiene, o sea, la mente humana en una sola vida, o sea, por más que nos pongamos a pensar los 8.000 millones de personas que estamos actualmente en el mundo, ¿no? A pensar, digamos, de forma racional, uno tiene que hacer un salto que digamos, cuando digo los 8.000 millones de personas actuales, me refiero en este Sí, momento, ¿eh? No me refiero en cuanto a lo a la largo de la transmisión. historia. Exacto, ¿no? Claro, y uno piensa, pues no, en India no. O sea, en India hay toda una transmisión de un conocimiento muy profundo, muy fino, que nos lleva a dar un salto hacia
Dios, o sea, hacia el misterio constantemente, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre he tenido esta impresión, ¿no? Respecto a India. Pero a la vez también una particularidad que siempre ha tenido la cultura de la India, y hablo de cultura en general, no solamente del hinduismo, es que ha habido esa libertad de pensamiento y de interpretación que ha permitido que se desarrolle, por ejemplo, tradiciones como el budismo, como el jainismo, como el sikhismo, E incluso, y otras eh, que no eh, han perdurado. sí, Hay, si me hay permites, tradiciones. si me Sí, permites, Lorca, perdona, pero hay una que, por ejemplo, que no se menciona normalmente, que es la ateísta, ¿eh? O claro, sea, eso es lo que quiero decir. ¿no? O sea, incluso estamos hablando de miles de años, ¿no? Pues que ya se preconiza, digamos, el concepto, la idea de que no hay Dios. O sea, que ¿no? Estamos aquí para Sí. gozar y... Mira, en el himno, uno de los himnos del Rig Veda, eh, uno de los himnos de la creación en el Rig Veda, se dice, se plantea muchas cuestiones muy existenciales. ¿De dónde vino todo esto? Solamente el Supremo lo sabe, o quizás ni siquiera. O sea, plantea ese himno de la creación es increíble. O sea, realmente cuando uno va leyendo línea por línea todos los planteamientos que realiza, y estamos hablando de miles de años antes de Cristo, eh, uno dice, ¿cómo, ¿cómo en esa época podían tener este tipo de cuestionamientos? ¿No? Y en las Upanishads encontramos una profundidad de pensamiento y una libertad de análisis, de interpretación, que, que a lo largo de la historia en Occidente prácticamente no ha habido, ¿no? O sea, si hablamos de la cultura griega, de la época de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, sí había eh, más liberalidad en cuanto a las discusiones filosóficas, pero después de un tiempo eso se fue apagando, ¿no? O sea, esa cultura filosófica griega tuvo que huir de Grecia por las persecuciones del cristianismo y tuvo que huir y refugiarse en Oriente, principalmente bajo el Islam, bajo la cultura árabe, y no había esa capacidad, esa posibilidad de decir, bueno, yo creo que esto es así, yo lo interpreto de esta manera, porque se perseguía, ¿no? O sea, a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos ejemplos, no sé, de Galileo, Spinoza, o sea, muchísimos ejemplos en diferentes tradiciones, De cristianos, Arrio, judíos. de Arrio, que hoy estaba Bueno, justamente escuchando. o sea, El, ya arria- empezando por el- Nestorio, Arrio, empezando claro, desde el o sea, comienzo, y ese, pensemos, perdona, solo pensemos en Arrio, o sea, la cuestión que era que Arrio decía que no podía ser que, o sea, que al ser Jesús hijo de Dios, o sea, decía que al ser encarnado no era Dios mismo, ¿no? O sea, hay digamos, sí, sí, un matiz. el, 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 la discusión de si era hombre o si era Dios, o si era hombre y Dios, o si Claro, era solo hombre o si era solo Dios. O sea, el monofisismo y el es, difisismo que se dice, sí. son los primeros cismas dentro del cristianismo. Bueno, pero a Claro. raíz de eso, muchos tuvieron que huir y, y huyeron hacia Oriente, Mm, ¿no? Y los nestorianos, por ejemplo, se establecieron en India. sí, cierto. Fueron de los primeros cristianos que se establecieron en la India. Y bueno, la historia en Occidente ha sido mucho más represiva y ha dado mucho menos
posibilidad para ese desarrollo intelectual, académico, del pensamiento, cosa que en la India no sucedió. Entonces no podemos decir mm, que en la India o el hinduismo en particular haya sido un impedimento para el desarrollo del pensamiento, ujú, ¿no? Porque si uno lee, por ejemplo, no sé, el comentario del Vedanta Sutra de Shankara o de Ramanuja o de Madhva, ujú. hay unos análisis filosóficos eh, que son sorprendentes. Entonces, yo considero, con todo el respeto de Hegel y muchos otros, que hablaban sin saber, Ujú, con un conocimiento muy limitado, ¿no? Y muy condicionado ujú. por una cultura y por una conciencia europeísta muy fuerte. Pero bueno, Sí, ahora estamos en otra época y sí, creo que la estamos superando todo eso, ¿no? sí. Bueno, quiero entrar Yo te cuento, en cuando yo fui entré en la universidad ahí en Buenos Aires, eh, no podía decir que era un Hare Krishna, Ah, claro, claro. porque, porque Claro, no nos respetaban. no, no, no. Tenían una visión muy eh, Muy negativa, muy negativa. condescendiente, sí, por lo menos muy condescendiente con respecto. Sí, bueno, esos chicos son buenos, sí, el Bhagavad Gita es interesante porque tiene el sánscrito, pero bueno, no es Mm, que entiendo. son más bien fanáticos y no sé qué. Y Se yo, levantan a las 4 de la madrugada, ¿no? Los hacen dormir bien poco y los hacen levantar a las 4 de la madrugada, los tienen pues delgados porque no comen, ¿no? De esta forma sí, pues no me les llega tenés la lo que sangre al hablaban cerebro y no piensan, entonces están todos, ¿no? Como algunos muy... periodistas, las cosas que decían, ¿no? Como que nos manipulaban a través del hambre y, bueno, cosas por el estilo, el poco sueño. Yo tuve la fortuna de ayudar a quitar un poco esa imagen de, de menosprecio hacia la institución y creo que al hinduismo también. No, por ejemplo, mi tesis fue sobre un tema que ellos desconocían, que era la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu y la Chintya Veda Veda Tattva. Y simplemente por el hecho de decir, bueno, esto es importante que lo conozcan porque es un elemento y tanto filosófico como históricamente como culturalmente, algo que tiene mucha predominancia, que tiene mucha influencia, entonces no pueden ignorarlo. En Claro, fin, claro. la idea es poder clarificar esas confusiones, esa falta, esos vacíos de conocimiento que hay en Occidente con respecto al hinduismo, ¿no? Mm, claro. Sí. Bueno, yo solo para finalizar esta primera parte, me acuerdo de cuando leí el pasaje que has comentado del Rig Veda, ¿no? Que se plantea esto, incluso que quizá ni Brahman o aquello o Dios, digamos como queramos, quizá ni es consciente de sí mismo, o sea, ¿no? Incluso ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, claro, pues yo vengo de una familia muy ultracatólica, de hecho del Opus Dei, y bueno, y todo lo que ha conllevado, ¿no? Y para mí, me acuerdo que cuando yo leí eso, para mí fue como decir, un momento, ¿qué está diciendo? O sea, es Mm. como que aquí sería esto totalmente un apóstata, es decir, alguien, un anatema, ¿no? Total. O sea, no puede entrar esto en nuestras mentes, no pueden, ¿no? Y en cambio aquí, en un texto que es, digamos, fundamento de la tradición, nos está sugiriendo que quizá ni Dios sabe que existe. O sea, ¿no? Es como que es digamos, un juego de cadera que te deja totalmente anonadado, ¿no? Pasmoso, ¿no? Ante lo divino, ¿no? Sí, mi interpretación con respecto a eso es que algo característico de las escrituras hindúes es que
para darle más énfasis a una idea, se sobredimensiona lo que se está diciendo, se exagera, ¿no? Entonces, ahí está señalando lo asombroso, lo misterioso que es la creación. Eso es, bueno, como decíamos, tengo la libertad como para interpretar, y yo Claro, lo entiendo de esta manera. claro. En cambio, aquí en Occidente, esto se ha intentado, o sea, digamos, promovido a través de la teología negativa, que es, a Sí. mi parecer, lo que más se ha aproximado a un pensamiento, digamos, apofático, es decir, negativo, ¿no? De cómo se ha desarrollado en India, ¿no? Porque, bueno, en fin, ahí entraríamos con muchos matices, pero dime, dime. Las Upanishads se basan en eso, Claro, la mayor parte de la filosofía de claro. las Upanishads es apofática. Claro, claro. Y esto o sea, es, digamos, exaltado porque es lo que dices tú. Se llega a un punto de paroxismo que te deja ante, digamos, o sea, te deja tan abierto, ¿no? O sea, en una apertura tan absoluta que, claro, o sea, en tus manos encomiendo mi vida. O sea, es como entrega absoluta. Claro, no puede ser de otra forma, ¿no? Porque si no, ya estamos queriendo apostillar o queriendo condicionar lo que debe ser Dios, ¿no? O sea, ¿y Mm. quiénes somos nosotros, ¿no? Ante el misterio, ¿no? Ante el misterio de la muerte, ¿no? Por ejemplo, por más que encontremos, pues, ¿no? Hoy día, pues, grandes, entre comillas, grandes pruebas de que no hay muerte, ¿no? Pero, bueno, cada uno va a vivir su propia muerte, su propio momento, ¿no? Y eso nadie te lo quita. O sea, ante lo que podría ser lógico, ahí nos enfrentamos con algo alógico. No es que sea ilógico ni lógico, sino es que es... Y esto, justamente India, totalmente, o sea, en todo momento está apuntando hacia esto, ¿no? Hacia este salto, ¿no? Y es algo sorprendente, la verdad. Sí, mira la discusión de Nachiquetas con Yama. Exacto. Cuando Nachiquetas le dice, quiero que me expliques el más allá. Y Yama le dice, no, bueno, eso no te lo puedo explicar porque los devas no lo saben muy bien, Claro. y no quería, él no quería revelarle ese secreto del más allá por Mm. una razón fundamental, que es que nosotros en realidad, nuestra estructura intelectual, nuestro cerebro, tiene limitaciones. Hay elementos que nosotros no podemos llegar a comprender de acuerdo a nuestros parámetros. Por eso generalmente se expresan de manera simbólica. Mm. El no tiempo, las diferentes dimensiones. Nosotros podemos percibir solo 3 dimensiones, y si me hablan de 10 dimensiones, de 20 dimensiones, es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La manifestación de la forma universal como se explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Creo que lo hablamos la vez pasada. Mm. ¿Cómo entiendo yo que todo el universo está en un sitio y yo lo puedo percibir? En 3 dimensiones no puedo. Claro. Mm. Entonces, todo eso se explica de una manera simbólica, pero eh, estaba esa posibilidad, digamos, a lo largo de esa cultura se contemplaban esos aspectos, esas posibilidades del universo que, que en Occidente recién en el siglo XX se comenzaron a Concebir. considerar, concebir, ¿no? Mm. Tengo un cable ahí que está... Ok, no lo que pasa. Bueno, vamos con algunos de los conceptos. Vamos a ver Adelante. algunos.